Esteban Universidad es una serie que toca temas serios y profundos, como la tristeza, la depresión, la lloradera, pero también la maduración y echarle ganas en la vida. Pero ya en serio, si algo parece gustarle a las personas, es el aparente arco de maduración de Steven. ¿Cómo pasa de este niño todo niño a este niño todo no tan niño? O algo así. Más bien, aprende de la responsabilidad. Se vuelve alguien más consciente de sus alrededores hasta el punto de incluso sacrificarse por otros. Esta es la razón por la cual tantos en su momento, incluido yo, odiamos el final, Change Your Mind. Porque aquel personaje que aparentaba aprender sobre el deber, de repente resuelve todo de formas mágicas, hasta mesiánicas. Es en la tercera temporada que este conflicto se vuelve más latente. Allí se planteaban diversos dilemas respecto a la responsabilidad de Steven, siendo vapuleado hasta la muerte, mentira, siendo vapalizado hasta orillarlo a hacer cosas que él no quería. Y eso era tan solo una sucesión lógica, después del arco del clúster, el cual amenazaba con la absolutísima destrucción de la Tierra, pero que de repente terminaba de forma mágica y sin gran repercusión. La serie tendría que elevar la vara con conflictos que Steven no pudiese ser capaz de resolver. Era el siguiente paso. Aunque la serie ya nos hacía pequeños baits de que las cosas no se arreglarían, como en aquel capítulo en el que por un momento nos hacían creer que Peridot no cambió y no se iba a redimir, la cuestión se pone realmente seria a partir del capítulo de Bismuto, en el que Steven es orillado a atravesarla con la espada de Rose, sin que haya ningún giro al instante que nos diese la idea de que podría haber alguna otra resolución más feliz. Después se refuerza esto con el final del conflicto de Jasper, quien no solo no acepta la ayuda que Steven le ofrece, pero incluso termina corrompiéndose frente suyo sin ninguna otra resolución más que ser simplemente burbujeada. Pero la cereza en el pastel del arco más desesperanzante del Esteban Universal es el final de la temporada, con él siendo forzado a expulsar a la Rubí del Ojito hacia el espacio. Por más que no quisiese hacerlo, se enfrenta al hecho de que tendrá que hacer cosas que no están en su voluntad, porque la realidad es más complicada que un simple relato de fantasía. Una vez las gemas de cristal les salvan de la depresión absoluta, Garnet cierra el arco dando el mensaje que todo el mundo debería de captar. Pero pensé que ella nunca... No siempre hizo lo que era mejor para ella, pero siempre hizo lo que era mejor para la Tierra. Steven tiene una misión mayor a él, y es aquello que Rose hacía también. Colorín colorado, el cuento no se ha acabado, pero pareciera como si el arco sí. Lo normal sería que después se tambalease, tuviese problemas con tener que afrontar su deber, pero que eventualmente se volvería más fuerte en su labor de gema para finalmente poderse surtir a otros sin lloraderas, así todo esencial. Pero no, lo que la serie hace después es hacer a Steven llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y rechazar el sacrificio y rechazar el deber y al final resolver todo con magia porque se volvió Jesus Christ. Sí, es chocante, por supuesto. Y muy normal que la gente se molestara y decepcionase, faltaría más. El final parece contradictorio con lo que la serie había enseñado antes, de no ser que nunca se pretendiese que aquel arco enseñara esa lección. ¿Pero cómo? ¿Cómo no sería contradictorio? El diálogo de Garnet y las situaciones complicadas que enfrenta Steven son muy claritas, cristalinas como el guagua. ¿Cuánto me debería de fumar para que el chango en tu mente tenga sentido con eso? Pues no te preocupes, absolutamente nada más que fumarte mis videos. Porque sí, aquí vengo a postular que Steven Universe en realidad nunca fue contradictorio y que de hecho siempre tuvo el mismo mensaje, y ese es por supuesto el de Change Your Mind. Es más, elevemos la vara. Esto haría que el final fuese el más lógico posible, pues en una releída la serie se puede entender que jamás tuvo otra dirección y por ende desde el inicio estaba ya trazado el camino hacia el final. Todos los episodios, incluso los episódicos, desde la primera temporada, iban todos sobre lo mismo. Y esta aparente contradicción es, por ende, solamente un engaño, hecho a propósito como parte de su mensaje. Preparen sus botanas porque vamos a hablar nuevamente largo y tendido de Steven Universe, pero ahora con una vuelta de tuerca. Y para grandes afirmaciones se necesitan grandes vendidas de humo. O algo así se decía, no me acuerdo muy bien. El punto es que para esto tendré que explayarme bastante, pues se trata de un brain rot demasiado extenso incluso para caber en un solo video. O sea, sí, será otra vez una serie de videos de varias partes. Así que bienvenidos sean a la primera. Si el mensaje del capítulo donde Steven saca la rubí al espacio no es ni el diálogo de Garnet ni sobre la responsabilidad o el deber, entonces ¿de qué trata?
para responder esta duda, tendríamos que buscar primero qué es lo que en primer lugar se supone que es planteado como premisa. O sea, ¿cuál es la cuestión dramática central? Para los que no lo sepan, es un término que para estructuración de guión hace referencia al propósito del drama en una historia. Es la pregunta principal que éste intenta responder a lo largo del viaje. En una primera vista, el drama central del episodio es muy claro. Steven debe de afrontar que hay cosas que se deben de hacer, pero él no quiere. La cuestión sería el deber, pero esto es solamente en una primera vista. Lo que tiene Steven Universe es que en realidad se maneja en un juego narrativo muy interesante que únicamente puede entenderse en la retrospectiva. Y por supuesto, si es que uno piensa de forma retroactiva al verla y no tomando sus piezas por separado, que es lo que yo antes llegaba a hacer, la serie entera tiene una estructura bajo la cual plantea en realidad dos cuestiones dramáticas centrales a la vez, ambas en contradicción, pero con la segunda incapaz de existir sin que la primera sea expuesta. Esto quiere decir que el capítulo tiene otro drama central que únicamente puede entenderse una vez se termina de ver la serie, pues está pensado para introducirte con un engaño a su premisa, con tal de hacerte creer a propósito en un rumbo que en realidad es ilusorio. El mensaje verdadero yace en la suma de las partes de toda la serie, pero nuevamente solo eso puede descubrirse en un acto de retrospectiva. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para responder cuál es el drama verdadero de este arco, toca irnos muy atrás en el tiempo. Así es, vamos al primer capítulo. Porque desde aquí la serie ya funcionaba con base en dos narrativas. Y no me refiero a foreshadowing chistosos como la Gato Galleta siendo en realidad Rose y Diamante Rosa, aunque hay muchos detalles de este estilo a lo largo de la serie. Me refiero más bien a que el capítulo en sí tiene en su base dos premisas. La primera y superficial es la de Steven teniendo que encontrar la forma de usar su lado gema porque está bien chiquitito y no le sabe el pobrecillo y necesitan enderezarlo como un árbol torcidón. El punto es que el primer drama entendido por el espectador inequívocamente será que Steven tiene que encontrar la forma de sacar sus poderes de gema, y el final no es más que un continuará de lo que se da a entender será un eventual aprendizaje para ser alguien más capaz, al nivel de sus tutoras, las gemas de cristal, que son contrapuestas a Steven como las que sí le saben al contexto. El tema es que en realidad, aunque a grandes rasgos el capítulo trate de esto, y no es falso que ese es a priori el conflicto para Steven, en el fondo es uno repleto de ironía. Pero para eso tenemos que ver cuál es la progresión de su arco en la temporada. Así que quédense con esta incógnita y luego volvemos a esto. El conflicto se continuará después con episodios como el de Mochila Hamburguesa, que pareciese reforzar esa idea de que Steven tiene que aprender a ser más mero mero para poder estar a la altura de las gemas de cristal. En este episodio él soluciona cosas que las gemas no pueden, dando a entender que sus formas tienen algo de lo que ellas carecen, pero al final falla en la parte más importante de la misión, como si hubiese algo faltante. Después está Steven Serio, un capítulo acerca de él pretendiendo ser más maduro, pretendiendo no ser él con tal de aparentar ser más capaz para la misión, pero durante el episodio es refutado épicamente por su entorno y termina aceptando que en realidad no es tan maduro como él cree. Esto en el momento en el que el capítulo sucede es visto como una falencia, o más bien algo que eventualmente él tendrá que cambiar. Tendrá que aprender, es un arco de maduración, eso sería lo lógico, pero ese es el planteamiento falso. Porque entonces suceden todos estos episodios, en donde resulta que los modelos a seguir de Steven son imperfectos, incluso más que él. Empezando por capítulos de problemáticas entre personajes sencillas como el de Mujer Gigante, en donde Steven será quien enseñará a Perla y Amatista a llevarse mejor, hasta poco a poco ir introduciendo complejos más difíciles. Amatista siendo incapaz de darse valor a ella misma, Perla careciendo de una razón por la cual luchar que no sea la impuesta en su pasado, Garnet teniendo conflictos en su relación más tóxicos que la pata de elefante, y Steven, entre todos estos problemas, resulta ser quien tiene la mayor madurez. Y entonces llegamos al capítulo cumbre de la subversión de aquel supuesto planteamiento: la prueba. Un episodio que de hecho continúa Mochila Hamburguesa. Tras el grave error de Steven que desembocó en la destrucción del templo lunar, ahora quiere probar su valor con unas alas que las gemas prepararán para probarlo. El giro es que ellas las trucan para que Steven no sea lastimado, fungen como las figuras de autoridad que saben más que él. El final es interpretado por varios como muestra de la madurez que adquiere Steven. Pero esto en verdad es falso.
Porque para este punto de la serie, él no ha aprendido nada como tal. O sea, en general es el mismo al del primer capítulo. Lo que hace en sus aventuras no es aprender. De hecho, incluso el aprendizaje es negado en varios episodios, con estructuras de antimoraleja. Por ejemplo, en Steven el espadachín, en donde Perla es bufeada, toda la trama se encamina a hacerte creer que la cuestión central es Steven teniendo que afrontar el haber perdido a Perla, aunque fuese temporal. Él quiere reemplazarla con su holograma, dando a entender que tal vez el final será sobre la aceptación. A veces hay que aceptar las cosas como son antes. Justo para ser inmediatamente negado. Otro episodio con antimoraleja muy clara es La habitación de Rose, en donde todo pareciese encaminado al mensaje de aceptar que las gemas no siempre estarán para Steven, aprendiendo a apreciar las cosas tal cual son sin importar si no son como él quiere. ¡Siempre consigo lo que quiero! Pero al final no pasa así. Entonces, una vez llegados a la prueba, es claro que no se trata de un Steven distinto al que tuvo su primer misión. En realidad, lo único que ha cambiado es la perspectiva que la serie nos da sobre los personajes. Ahora nos pone en tutela de juicio si las que se supone cuidan de Steven realmente lo deberían de hacer. Al final, él termina animándolas en vez de ellas a él. Pero entonces, ¿qué significa su arco? Si no es de maduración, ¿de qué tratan los episodios pasados? Bueno, en verdad, en Mochila Hamburguesa, Steven destruye el templo, pero eso no tiene verdadera importancia al final. En sí, el hecho de que se equivoque no tiene siquiera grandes consecuencias, y no es algo exclusivo de ese capítulo. Después pasará igual. Y sí, en Steven serio él aprendía que su intento de madurez no valía la pena, pero ¿por qué tendríamos que asumir que Steven debe de madurar en primer lugar? Sí, en el inicio se nos plantea como el drama que se va a continuar. Pero si nos fijamos bien, en Brillo de Gema, aunque todo el episodio trata a grandes rasgos de buscar el cómo Steven podrá invocar los poderes de su gema, lo que soluciona el conflicto no es ningún poder, es Steven lanzando el congelador de Gato Galletas, y funciona perfectamente. En la primer narrativa superficial, es una historia de un niño que debe de aprender. En la segunda narrativa, una vez entendido el curso completo de los eventos, la cuestión dramática central no es que Steven deba aprender, sino que tanto él como las gemas entiendan que no lo necesita. Porque eso es lo único que como tal cambia en el personaje. El del primer capítulo es el mismo que el del final. La única diferencia es que en el último se ha dado cuenta de esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy yo! Siempre he sido yo. Pero bueno, estamos lejos de hablar del chancho mental. No toca todavía. Una vez hablado ya de lo que es el arco de Steven, previo a este momento, finalmente podemos... espera, no, todavía no. Hay muchos más episodios ahí en medio de los cuales hablar, como los de los habitantes de Ciudad Playa. Pero David, eso es rellenuto. No, el problema es que no le sabes. El esposo de Rebecca Sugar dijo en una ocasión que no hay episodios de relleno. Pasa que no los entiendes. Bueno, sí creo que hay relleno, pero mucho menos de lo que la gente cree. Y me parece que puedo entender por qué él lo dijo así, ya que todos tienen un rumbo en oculto. El primer capítulo de, entre comillas, relleno, que trata sobre personajes que no son principales, es Frybow, el cual no tiene dos narrativas como tal, pues el mensaje es bastante claro ya desde la primera ocasión que se ve, pero definitivamente no se puede ser capaz de entender la importancia de este sin verlo en forma de retrospectiva. El episodio trata sobre este mequetrefe, sobre este chico llamado Pidi, quien es forzado por su padre a llevar un disfraz de la mascota de su tienda. Steven, con tal de ayudarlo a ser libre de su imposición, pone una gemilla que da vida a objetos en la botarga y le comanda a hacer que otros coman papas. Todo va normal en el capítulo hasta que de repente se pone particularmente serio. No veo a nadie sonriendo. Tomas un empleo para comprar una casa, criar hijos o impresionar a tu padre. Trabajas muy duro y ¿qué recibes a cambio? ¿Enormes sonrisas? No, recibes dinero. La cuestión central pareciera en un inicio ser librarse de la botarga, pero resulta entre medio que hay algo más, la pérdida de Pidi de su felicidad, y no solo por la imposición de su padre, pero por la imposición del sistema social. El tema se agrava incluso más cuando descubrimos que ni es llamado por su nombre, sino que su padre se refiere a él como una marca, que socava su identidad. ¿Y por qué no están saliendo escenas del capítulo en la pantalla? Al final Pidi soluciona las cosas con su padre.
porque le ha hecho cambiar de parecer, declarando su propia identidad ante él. Y por favor arreglen ya la edición. Ya sé, parece fumado porque nadie que yo conozca le ha dado particular importancia a este episodio. Pero es que no solo se trata de este. De hecho, la mayoría adquieren una dimensión diferente al entender el verdadero tema central. Tramas sencillas como la de Buck haciendo camisetas del dibujo que Steven le hace a Greg pasan de ser solamente una excusa de trama con un vago tema familiar a ser esto último lo esencial, pues la supresión de Buck hacia las inocentes intenciones de Steven de querer ayudar a su padre le hacen parte de una jerarquía que oprime a los demás, haciéndole semejante a Dewey, quien no le da importancia a las personas por creer que tiene una posición mayor. La historia de Crema Agria y su padre no es solamente sobre su reconciliación con Yellowtail y tratar el tema de una familia divorciada, pero Marty funge como otra representación del opresor. Tener a todos en tus pequeñas manos, ¿cierto? Eso creo. Y quieres apretarlos hasta que sus ojos exploten. Sí, bueno, amigo, tampoco seas tan sutil. Lo cual hace que, evidentemente, la historia de Greg conociendo a Rose sea también una deliberación y declaración del yo frente al sistema. En este caso, se trata de la industria musical, la cual exige a Greg ser alguien que no es. No son dos premisas como tal, porque tanto de forma superficial como profunda, es notorio que son todas historias sobre el ser libre. Pero sí es verdad que en una primera vista puede ser complicado entender lo cohesivo y constante que es el tema, tanto como para notar que en realidad toda la cuestión central de la primera temporada es la jerarquía. Y podría mencionar muchas tramas más, pero de momento me enfocaré en el que se convierte en uno de los arcos más extensos durante el inicio de la serie: la relación de Sadie con Lars. Ya que aquí, interesantemente, no se trata de forma tan clara como para mostrar a un ente opresor del que el protagonista debe de liberarse, pero está igualmente presente el tema, ya que su relación es una de opresión mutua. El primer episodio, enfocado totalmente en ellos, es Víctima de bromas, el cual nos muestra a un Lars que se aprovecha de Sadie con tal de que haga su trabajo por él. Aunque lo normal es en primera instancia fijarse únicamente en el conflicto de Lars por ser especialmente un cretino, existe también el planteamiento del drama de Sadie. Nos muestran cómo ella es dependiente a él, tanto que un acto como el de Lars haciéndola la segunda videojugadora, evidentemente un reflejo de su necesidad de ser el número uno, para Sadie es un símbolo de algo especial, atándose a sí misma a su control. Esto solo se acentuará cada vez más. En el episodio de Aventura en la Isla, se nos enfoca ahora más bien en el control que Sadie quiere ejercer sobre él, cómo tiene tanta dependencia que le hace manipular la situación para así intentar forzarlo a cambiar. En esta trama no hay figura de autoridad presente, más que la que ambos intentan tener el uno sobre el otro. Pero en todo caso se trata también de otra historia más de subyugación y liberación. No por nada Sadie eventualmente terminará su arco renunciando a su trabajo y Lars aceptando que ella haga su vida propia lejos de él. Hablar sobre relaciones de subyugación en Steven Universe da para todo un segmento entero, el cual definitivamente tendré, pero no precisamente en esta primer parte. Porque de momento la idea con la que quiero que se queden es que incluso cuando no es notorio, el tema central es siempre la imposición jerárquica, representada de muchas maneras. Y entonces tenemos un capítulo como el de Sugarlight, Entrenador Steven, en donde por primera vez se nos muestra el concepto de una fusión basada en la subyugación. No será la última tampoco, pero el punto es que este personaje es planteado para representar una idea falsa de fortaleza. En la primera ocasión que se ve el episodio, yo creo que lo normal es pensar que se trata de únicamente la fortaleza física, pero existe otra connotación, y sobre todo una vez puestos en contexto de la serie como un todo. You think you're something? El drama de qué significa ser fuerte será no solo algo exclusivo de este episodio, sino que significará demasiadas cosas de aquí en adelante. Y aunque la forma en que Steven pretende replicar la fuerza de Sugarlight es meramente con entrenamientos físicos, se comprende mediante las sutilezas que lo que realmente significa su fortaleza es la imposición de la jerarquía. Why do you have to look up to her, aside from in a literal sense? Y no por nada, de forma muy ingeniosa, la trama es puesta en paralelo con Lars pretendiendo ser un hombre, para así lucir como más ante Sadie. Entonces el drama se hace mucho más potente. ¿Qué significa ser fuerte de verdad? No es algo de este episodio, es algo fundamental de toda la serie. Otro capítulo bastante bueno en representar este mismo conflicto es Poder Político, en donde se nos muestran dos tramas en paralelo:
la de las gemas no queriendo contar a Steven acerca de la llegada de Peridot y la del alcalde Dewey, ocultando a los ciudadanos el hecho de no saber qué es lo que sucede en la ciudad. En esta trama, él le plantea a Steven que ocultar las cosas es necesario, incluso el mentir. Cuando trabajas para el gobierno no puedes controlar lo que sucede en el mundo, pero sí puedes controlar las reacciones que tienen las personas. Ese es el peso que llevo. La forma en que aborda el discurso político es mediante la creación de un mito, pues es lo que él entiende como la única forma de dar esperanza a las personas. No se nos dice de forma explícita, pero al contraponer esta trama con la de las gemas de cristal ocultando a Steven la verdad, se dejan claro que ellas creen en esta misma idea, porque ambos se colocan por encima del otro, concibiendo el altruismo bajo ideas de autosacrificio y protección. Esto por muchos episodios pareciese el mensaje, porque las gemas son protagonistas, pero de allí parte otra subversión, tal como la del arco de Steven. La cuestión central pareciese de a momentos ser sobreenaltecer el sentido de deber de las gemas, pero resulta que en realidad es sobreabolirlo. Este punto sobre todo genera en la serie una división en cuanto a cómo percibirla moralmente. Por un lado, se puede argumentar que la tesis es equivocada, porque las protagonistas presentan en muchas ocasiones rasgos negativos sin que estos sean contradichos de forma inmediata. Por ejemplo, tenemos a Perla despreciando de forma constante a la humanidad, a Garnet con una dinámica de relación bastantito tóxica que es apenas retomada hasta el final de la serie. Creo que es Amatista la gema con la que menos puede pasar esto, porque todo elemento problemático en ella es parte de un arco de personaje mucho más directo y claro, pero con las otras dos es bastante fácil notar la intención de subvertir la idea de que por ser protagonistas tienen voz de la razón. Y eso genera una complejidad moral en la serie muy interesante. El primer episodio que juega por completo con esta idea es La Gema del Espejo, en donde Steven encuentra a Lápiz en el artefacto que Perla le da. Durante el capítulo entero se maneja la dinámica de ella siendo la víctima y las gemas las atacantes. Durante el clímax se muestra incluso de forma escabrosa la imposición de ellas para con Steven. Es aquí donde vemos por primera vez a las protagonistas como antagónicas también. Y es algo que la serie solo seguirá reforzando conforme más avanza. Una vez llegados al arco del clúster, el trato de ellas a Peridot tiene un lado oscuro también, en donde Garnet puede pasar de un ideal de compasión a la amenaza, y en el clímax incluso a llegar a enseñarle a Steven que ella no merece salvación. Dado que ya conocemos el resultado final de todo esto, podemos entender que es un sesgo de su parte, pues no pudieron ver lo que al final se terminaría dando. Why did I think I could change your mind? Ugh, I know, right? But I guess you can't, get into other people's heads and change what they think. Ya había dicho que aún no iríamos al chancho mental. ¿Pero por qué es esto? No solamente para hacer de la serie más dramática y compleja, pero porque la historia de las gemas de cristal es una de deconstrucción del concepto de jerarquía y liderazgo venido del propio planeta madre. Incluso si se trata de la rebelión, su rebelión tuvo un sesgo también. Pero vamos por partes. Primero, el personaje de Garnet, creo yo, es el más complejo de tratar, así que de momento lo voy a ir omitiendo para comentarla en otra ocasión. Pero me enfocaré en estas otras dos, empezando con Perla, quien tuvo la mayor cercanía a las líderes del sistema jerárquico del planeta madre. Aunque acompañase y motivase a Rose en su objetivo de salir de este sistema, se comienza aquella historia con una mentira y con la obediencia propia hacia una figura autoritaria. Por supuesto que a partir de allí hay un arco sobre su independencia, mediante la aceptación de la ruptura de aquel vínculo de posesión. Pero también está la desvinculación de los ideales de Rose, los cuales resultan ser tan jerárquicos como los de las figuras de autoridad contra las que luchó. En La funda de la espada de Rose se hace hincapié en las constantes reivindicaciones de Perla hacia el hecho de que Rose ocultase cosas de los demás. Por supuesto que esta idea rota una vez que se da cuenta que también ocultó cosas de ella misma, pero el concepto base está en su creencia de que existe una necesidad de engañar con tal de mantener un liderazgo. Y por supuesto, una mitificación de su figura, que es lo que ella se traga con patatas y por eso luego le llora así bien duro. En Jura ante la espada después se remarcan los ideales de sacrificio que siguió durante la guerra, y el cómo su defensa Rose, ya no siendo Rosa, seguía en una dinámica de ama y sirvienta. Quizá en la primera narrativa solamente pueda verse el apego de Perla a Rose, pero entendiéndose que todo esto se trata de una lucha contra el orden del sistema de jerarquías, el drama central pasa a, en realidad, ser sobre el apego a los ideales que la refuerzan, siendo el apego a Rose parte de este. Amatista, por otro lado, no viene de aquel sistema. Nace en la Tierra, con libertad, y un lazo apenas vago con aquellas jerarquías.
por lo que en su personaje, la lucha se trata de la imposición de sus compañeras, que son las que realmente tienen un mayor vínculo con el planeta madre. En Tigre Millonario, las antagonistas son Perla y Garnet, quienes fungen como las opresoras de la libertad de Amatista, pero sobre todo es en Fugitivos, donde más explora la dinámica del yugo ejercido sobre ella, aun si de forma inconsciente. En este caso, a través de la culpa de existir, por la forma en que Perla sigue una narrativa que la sostiene a ella como si fuese fruto de algo indeseable. Por supuesto, eso tiene sentido. La rebelión luchó para que la Tierra no fuese invadida, y ella nace de esta invasión. Pero mientras Perla lo sostiene como un fallo, alguien como Steven es capaz de incluso ver valor en lo fallido, como lo vemos en Lars y los Chicos Geniales, o en su relación con las gemas corruptas. Es otra forma de mantener jerarquización de forma sutil, y es esta precisamente la que genera en primera instancia los problemas de autoestima de Amatista. Es porque aún se cree en causas superiores e inferiores, que ella se siente menos, porque Garnet le exige en un capítulo como el de Reformada, o porque Perla le impone sus formas del orden. Esto lo que le hace hacer creer que alguien como Jasper tiene más valor. No es porque le venza en combate en sí, sino porque las gemas de cristal aún creen que el fallar es equivocado. Pero para esta serie no es así. Que Steven falle no es el problema, es que se ve al fallo como indeseable. Y allí volvemos a la prueba. Es eso lo que las gemas creen, y por ellos que trucan las alas, pero sobre todo para que al final el orden de la jerarquía familiar sea cuestionada. Los supuestos modelos a seguir son imperfectos, fingen saber cuando realmente no conocen, y el que se supone debe de aprender es quien termina cuidándolas aún sin ellas saberlo. Pero esto forma parte de una narrativa aún mayor, ya que aquí Steven miente con tal de que ellas se sientan mejor, y ese tampoco es el mensaje final. El modelo familiar es cuestionado, pero la jerarquía no abolida aún. Él se coloca en una posición superior, y lo que le tocará de aquí en adelante es descubrir el sesgo del concepto del liderazgo. En varios episodios veremos a Steven desarrollar poco a poco una faceta impositiva sobre los demás. Uno de los más pronunciados es Excursión en el Portal, en el que una vez las gemas no consideran su punto de vista sobre el portal de Peridot, él comienza a volverse soberbio y mandón, con tal de que su voz sea escuchada otra vez poniendo el episodio incorrecto en la pantalla. El punto es que aunque pueda parecer en primera instancia un capítulo cualquiera, en realidad marca uno de los temas más importantes para su personaje. Es la primera vez que vemos a un Steven que pretende imponer, dejándosenos en claro que es una faceta capaz de habitar dentro de él. Esta faceta impositiva es algo que el propio capítulo de Fraibo ya tenía presente de forma sutil. Por eso es tan cine, porque aunque trataba del control del padre de Piri hacia él, el conflicto de la botarga surge a partir de las órdenes que Steven le da a la gema. Pero uno de los episodios en el que más enfatizan esto es... ¡Sí, por fin! ¡Esteban y los Estebanos! ¡Mi episodio favorito! No saben cuánto tengo que decir de este capítulo, pero tendré que ser breve porque no toca ahora mismo hablar de todo lo que esta obra maestra, profunda, artística, ofrece. En su premisa base, el episodio trata de algo muy interesante. Steven enfrentándose con otras versiones de sí mismo. En el sentido superficial es porque pues es una trama de viajes en el tiempo y todas las caricaturas tienen algún capítulo sobre clones porque eso es bien chistoso. Pero pasa algo a mitad de episodio que plantea un drama más allá. El Steven original se convierte en una representación de su faceta impositiva, pretendiendo forzar una jerarquía entre todos sus yoes. Aunque a la mayoría le pareciese aleatorio, la decisión de hacer un final escabroso en donde Steven se ve a sí mismo morir es en realidad parte fundamental para el mensaje del capítulo, pues el yo que Steven ve desintegrarse es el que tenía la creencia de superioridad ante los demás. El propio Steven lo dice en el último diálogo del capítulo. Otra vez poniendo imágenes que no vienen al caso. ¿Quién edita esto? Ah, pues yo, ¿verdad? Al plantear dos narrativas, la serie genera un efecto muy interesante. Aunque la primera vez que se ve pueda parecer muy directa en sus premisas, la existencia de la segunda narrativa genera una serie de dudas sutiles, que aunque pueda no notarse su coherencia hasta ver toda la serie, existen allí con tal de confrontar las ideas que la primera narrativa ha dado a entender, cosa que apenas puede ser perceptible en una primera vista. Uno de los ejemplos más claros de esta estructura es la historia de Rose. La serie inicia planteándonosla como un ideal. Si las gemas tienen falencias, al menos Rose no las tenía. Ella como la líder que fue comprendía más. Pero entonces llegamos a la funda de la espada de Rose, en donde pese a que el drama pareciese girar exclusivamente en torno a Perla, ¿de dónde surge su conflicto?
Pues del hecho de que Rose mentía, esa es la segunda narrativa. Entender que no solo es sobre pérdida, es también sobre el engaño que Rose suscitaba, y su imagen no es fuertemente cuestionada aún, como eventualmente pasaría en arcos posteriores, pero ya está planteada la duda de si realmente su virtud es tan cierta. Algo muy claro desde el principio es que ella comandaba la rebelión, pero a lo largo de todos los episodios de la primera temporada, el mensaje está en contra del hecho de comandar. Así que, aunque de forma constante se nos diga en la serie que ella es el verdadero ejemplo a seguir, la información es en realidad contradictoria, solo que no somos capaces de darnos cuenta sin conocer todo el panorama. Sin embargo, todo está allí. Y entonces la historia de Steven sigue este mismo rumbo. Porque él cree en Rose, creemos que se debe de creer en Rose. Y no solo eso, incluso se juega cada vez más con las semejanzas que tiene con ella, con el hecho de que eventualmente se convertirá en lo que fue. Y la historia ha sido planteada de forma lo suficientemente simple como para llegar a considerar por un instante que quizá Steven debe de aprender a ser líder también, y que su arco es ser como su madre. Por supuesto que ese jamás fue el rumbo. Pero hay 2 episodios que creo ejemplifican de forma magistral, mediante el juego de las 2 narrativas, la contradicción de aquel planteamiento. El primero es la canción de Sadie. ¡Ah, que no se la esperaban! Un episodio sobre Sadie, oprimidota por su madre, que le fuerza a ser alguien que no es, y entonces quiten estas imágenes. ¿Qué mejor forma de explicar todo lo que el capítulo esconde, si no es escuchando lo que precisamente da nombre al episodio? La canción que Sadie quiere cantar para su show. Haven't you noticed I'm a star? I'm coming into view as the world is turning. Haven't you noticed I made it this far? Now everyone can see me burning. Now everyone can see me burning. Así es, habla de Diamante Rosa. Pero ¿esto qué nos quiere decir? En contexto, ¿qué cambia en el episodio? Pues absolutamente todo, porque entonces no solo es que la relación de Sadie y su madre exista ahora en una muy directa correlación con la relación entre Rosa y las diamantes, pero genera una narrativa simbólica en la que el papel de Steven dentro de la historia se toma como punto de partida para jugar con el concepto de la relación de él con Rose. Porque verán, tal vez no le hayan dado importancia antes, pero tomando en cuenta a Steven como una pieza fundamental para entender el verdadero significado del capítulo, no es solo sobre la madre de Sadie queriendo imponer sus formas sobre ella y oprimiendo la verdadera pasión que ella quiere mostrar, pero Steven funge como antagonista también, porque aquí resulta estar del lado de la madre, hasta un punto en el que no solo no cuestiona sus formas, sino que incluso las promueve, intentando por su influencia forzar a Sadie a una máscara de falsedad. Y entonces allí sucede este diálogo. ¿Por qué eres tan malo como mi mamá? No se le va a dar más importancia después a esto, porque el conflicto de Sadie con las formas de Steven serán redirigidas a su relación con su madre, pero la premisa ya está allí. Steven ha aprendido una forma de imposición, cosa que si bien no volverá a ser señalada de forma explícita, sí que estará presente en la resolución del episodio. El conflicto de Sadie es simbólicamente traspasado a él, pues ahora la canción que ella cantaba paralelo con Rosa sobre la opresión de la jerarquía y el deseo de liberarse, ahora la cantará Steven. Y ni él, ni Sadie, ni nadie, ni siquiera el espectador, estamos conscientes del significado de esto. Pero una vez entendido todo el contexto bajo el cual el capítulo existe, es una evidente forma de pasar de la idea de Sadie con la imposición de su madre y Rosa con la imposición de las diamantes, a Steven y la imposición de Rose. Pues no por nada la idea de él usando un vestido será retomada cuando su identidad con Rosa se difumine en el arco final. Y no solo eso, sino que lleva la gema descubierta, rosas en los zapatos y una estrella en la cara semejante a la marca que recuerda su origen del espacio. La canción termina con un paneo a las estrellas del color de las diamantes, pero antes con las luces del escenario también de su color. El otro episodio que maneja este mismo juego de 2 narrativas y que sutilmente ya cuestionaba la relación de Steven con Rose es Pesadilla en el hospital, que también pareciese no ir de nada relacionado. Es sobre Connie peleada con su madre porque no le deja ser libre. Ella anhela libertad, ella es bien mandona, pero al final le logra hacer cambiar de parecer. Maybe we can get her to change her mind? She never, ever changes her mind. Entonces, todo el capítulo se maneja en una premisa aparentemente muy clara y directa, pero no es hasta el final que sucede esta escena, en la que mientras Connie y su madre se abrazan, Steven voltea a ver la espada de Rose y la abraza también.
Por supuesto, puede haber solo una conexión en el hecho de que Connie esté con su madre y Steven no. Pero la escena invita a reinterpretar la historia desde el hecho de que durante todo el episodio, aunque la trama de la relación madre-hija fue la principal, en el fondo su punto pivotal fue todo el tiempo recuperar la espada de Rose. Y si este abrazo no es cualquiera, sino uno de reconciliación, entonces podría haber algo relacionado a reconciliarse para con Steven y su madre. ¿Y qué hay de la imposición de la señora Maheshwaran? ¿Podría Rose entonces tener algo de impositivo también? ¿Hasta qué punto llega el espejo entre ambas premisas? Ninguna de estas preguntas sería presente en la primera vista del episodio, pero una vez sabemos que efectivamente ella no fue perfecta, imponía jerarquía, y que tanto Steven como las otras gemas tendrán que reconciliarse con ese hecho, entonces la connotación cambia por completo. Es un episodio sobre Connie y su madre, sí, pero también es en el fondo sobre Rose y Steven. Sin embargo, se trata de una relación más abstracta, porque ella no puede dar imposición sin estar viva. Se trata entonces de la imposición de sus ideas, que todavía es perpetuada a través de Perla, Garnet y Amatista, así como los roles de jerarquía en la rebelión fueron la perpetuación de los roles del planeta madre. Y la serie está tan consciente de ello que usará cada ocasión para también relacionarlo a la relación de Rosa y las diamantes. La complejidad en la historia de liberación que supone Steven Universe es tal que no solamente se trata de liberarse de un ente físico controlador evidentemente malote, pero también de las causas que luchan contra aquel yugo generando nuevas ideas de subyugación, e igualmente de la presencia del controlador dentro de nosotros mismos. Esto es todo lo que Steven tendrá que enfrentar. Esa es la verdadera narrativa de la tercera temporada. Cada temporada de la serie tiene un tema central, pero tal como existe uno, también hay una serie de episodios que develan cuál es. Hablo de las historias que Greg cuenta de su pasado con Rose en cada ocasión. En la primera, su historia trataba sobre su lucha contra la autoridad por tenerla a ella. Evidentemente, cuando todas las historias en aquella temporada trataban sobre ello. En la segunda se habla de su intento de lograr una fusión. Esto mientras todos los arcos que se desarrollan paralelamente tratan sobre ese tema. En la tercera, el tema del episodio es el deber que cree tener Greg. Sin empleo e irresponsable, cuida de Crema Agria mientras reflexiona sobre si debería tener otro rumbo diferente en su vida. Es eso lo que al final le lleva a trabajar lavando autos. ¿Pero qué tenía esto que ver con los arcos paralelos? Bueno, Steven tendrá que enfrentar aquí el concepto precisamente de la responsabilidad. La temporada entera introducirá la cuestión poco a poco, empezando por ende a propósito con la negación constante del conflicto. El clúster va a emerger, pero Steven lo neutraliza en un capítulo. Las rubíes llegan para papear a todos, pero resulta que juegan béisbol. De allí en adelante, media temporada se usará en episodios infinitamente más mundanos que los de antes. De hecho, ya no hay ni siquiera trama sobre enfrentar gemas corruptas. Y mientras que esto molestó con buena razón quizá a varias personas, es inevitable notar en la estructura que es algo totalmente intencional. Se rehuye del conflicto como si fuese una peste aquí, pero aún así en los episodios existe una trama compartida. En Kiki Pizzas a domicilio es donde es más claro, pues se trata del sentido de deber que Kiki se autoimpone al creer que el trabajo de su hermana es su responsabilidad. Llegados al arco de Amatista, se genera un paralelo muy claro entre su sentido de inferioridad por lo que cree que debe de ser comparada a otras gemas y Steven comparándose a sí mismo con Rose, creyendo que lo que ella fue es lo que él debería de lograr. Ni siquiera puedo ser lo que se supone que debo ser. Claro que entiendo. Yo no soy Rose Cuarzo. Entonces, en Greg el Niñero se trata una trama sobre él considerando un deber, pero de forma engañosa concluye el episodio con que efectivamente está padre que lo encuentre porque a menudo vago era. Pero ¿cómo esto tiene sentido cuando toda la serie nos ha planteado tramas de rechazo al deber? Ahí está lo interesante. El capítulo se desarrolla con dos narrativas, de tal forma que funge de antesala al engaño más grande de toda la serie, que es más adelante en la temporada hacerte creer que Steven tendrá una responsabilidad. La idea central del episodio de Greg se difumina una vez se añade a Rose en la ecuación, empezando por la canción del inicio, la cual por un momento puede parecer solamente sobre la admiración que Greg le tiene, pero en pequeñas estrofas nos da a entender que realmente va sobre su amor basado en la inseguridad de quién es. Y la ironía es que una vez entendido el panorama completo, el diálogo de Rose, en el que ella explica su admiración a la capacidad de cambiar de los seres humanos, es al mismo tiempo una forma de expresar su propia inseguridad sobre su identidad. Ambos se admiran porque sienten que hay una pieza que falta en ellos,
pero el episodio lo muestra de forma ligera, casi como si no estuviera allí, y sin embargo, no solo lo está, pero para este punto incluso ya hemos visto de primera mano en la historia pasada. ¿Podrías solo hablarme por un segundo como una persona real? No soy una persona real. Que es verdad. Pero ¿cómo crees? Aunque toda la serie haya planteado lo contrario y aunque todo el tiempo hayan habido constantes contradicciones a ese hecho, aún así, esta nos hace creer por un instante que quizá Steven tenga un deber, que quizá hay cosas que tiene que hacer y no quiere, que tal vez sacar a la Rubí era algo necesario. El engaño de la trama es tan brutal porque todo lo que sabemos para este punto, si le ponemos atención, es contradictorio a ese mensaje. Sin embargo, se nos plantea ese rumbo de forma tan convincente que resulta igual de fuerte que el engaño que sufren todos los personajes sobre cómo ven la realidad. Y aún así, no tiene por qué ser así. Siempre se nos dijo desde el inicio, hay una forma de ser fuerte, de verdad. En la primera narrativa, la escena en la que Steven pufea a Bismuto nos habla sobre el deber, de cómo incluso si Steven no quería, esto era necesario, así como Rose vio una necesidad de pufearla en el pasado. Se trata de una lucha de deberes, así como la que lleva a Bismuto a crear el punto de quiebre. Pero en la segunda, no solamente entendemos que la razón de Rose de negar la muerte de un diamante es sencillamente porque era su familia, pero lo que realmente importa una vez entendido que no es el que Steven aprenda a ser como Rose, es precisamente este diálogo. Me encerraste en una burbuja y no le dijiste a tus amigas, mis amigas. Yo les contaré todo. Entonces sí eres mejor que ella. La desconexión de su camino. El hacer algo mejor. En el capítulo final, cuando Steven enfrenta a la Rubí, la primera narrativa finge tratar de lo mismo, pero todo el episodio no trató de eso realmente. Sí, Steven tiene un dilema sobre expulsarla o no, pero durante la mayoría del capítulo lo que se habla no es eso, sino las semejanzas de Steven con Rose, igual que en el episodio de Bismuto, tanto que Steven incluso dice: ¿Qué? ¡No! ¡No me quitas mi gema! Espera, ¿qué es lo que me sucederá? In your mind. La cuestión dramática central jamás fue Steven teniendo que aprender un deber, siempre fue el dilema de su propia identidad. El drama no es si debe o no ser como Rose. El drama es que no sabe quién es y por eso finge ser Rose. Por ello adopta las ideas suyas, porque no entiende otro camino. ¿Y cómo podría entenderlo si todo el mundo le ha dicho desde el primer episodio que lo que debe de encontrar está en su gema? Pero no, todo siempre estuvo en él, solo que aún no lo sabe. Y ni siquiera nosotros, los espectadores, lo sabemos aún, aunque haya sido tan explícito. El final de la primera temporada hace una síntesis perfecta de este tema. Al concluir el episodio de Poder Político, donde las gemas y Dewey mienten en pos de una idea de sacrificio y protección, la resolución se da en ambas tramas una vez Steven encamina que se hable solo con la verdad. No es mediante liderazgo, sino el entendimiento de las cosas tal cual son, lo que metafórica y literalmente ilumina la situación. Pero es otra antesala a lo que será el conflicto una vez llegan Peridot y Jasper. La manera en que las gemas lo abordan es con una de jerarquía, pretendiendo alejar a Steven para que esté seguro, mientras ellas dan la vida por él. Pero no, la solución nuevamente niega ese concepto, y Steven, en vez de aceptar ese supuesto deber, llega contra la voluntad de las gemas y es aquel que salva el día de una forma totalmente alternativa. Y entonces la nave cae, termina la trama, pero sucede esto. No es un camino fácil el que elegimos transitar. Tiene muchos sacrificios. Obsérvalos a todos allá abajo, Steven. Es nuestro deber permitir que esas simples personas vivan sus sencillas vidas, sin que ni siquiera estén al tanto del peligro de ser nuestros amigos. Steven empieza a sentirse responsable por Connie, y por ende le quiere ocultar lo que sucede. Sí, bueno, hay mucha ironía en que Ronaldo sea el que dice eso, pero es totalmente a propósito, pues la visión de la responsabilidad es puesta como tan ridícula e ignorante como lo es él. La solución no solo se da nuevamente saliendo de este juego de jerarquías y deberes, pero incluso en tanta negación a este, que lo que realmente soluciona las cosas no es el Steven que se hace el maduro, sino... ¡Quiero que sigamos siendo amigos! El Steven llorón al que todos hacen meme. Y eso es perfecto, porque es todo el punto de esta serie.
Cuando toca ahora otra responsabilidad, que la de recoger los restos de la nave, el episodio otra vez más hace una negación de esta, con Steven siendo defendido de sus errores por el hecho de querer divertirse y descansar. Claro que por eso todo el arco del clúster es planteado como pasarla de chile en contrapuesto a Peridot, que todo lo toma en serio. Irrisorio, tal vez, inconsecuente, a lo mejor, pero no es que la serie no esté consciente de la perspectiva de los deberes y del sacrificio. Simplemente la niega porque no le encuentra un valor más que el de engañar. Y ciertamente al conectar con los arcos de los personajes, creo que se puede entender el porqué la perspectiva de verlo como un engaño. La serie nos hace conectar con esta idea a partir de todas sus premisas. Y al final, ¿por qué? Pues con tal de encontrar la solución verdadera. Pues la serie cree en ello. Y cree también en el yo verdadero que existe tras todas estas imposiciones. La verdad es que Rose Cuarzo usó sus poderes para tratar de salvar a esos monstruos también, pero ella nunca pudo sanarlos. ¿Nunca? Pero si ella no pudo hacerlo... ¿Quién sabe? Tal vez cuando controles mejor tus poderes, puedas ayudarlos de formas que ni siquiera tu madre pudo. En León 3 se nos plantea la versión de Rose que más quedará a lo largo de las primeras temporadas. Una de amor auténtico, con la firmeza del valor que la existencia de Steven tiene. Varias temporadas más tarde se nos mostrará que en realidad no tenía una idea tan concreta sobre lo que Steven es, y aunque lo que dijo en la cinta pareciese ser con toda la seguridad del mundo, ni siquiera ella sabía si se iba a tratar de un niño o de una niña. Rose no era tan especial, y eso es lo que este diálogo en Greg el Niñero nos presenta. Ella admira a la humanidad porque está insegura sobre lo que es ella misma, y por eso se reinterpreta el por qué Steven existe. No es por un destino o misión mágica como él llegó a creer a partir de las palabras de Rose, sino porque quería que experimentase una realidad que ella siempre fue incapaz de entender, la verdad humana. El conflicto del episodio Necesitamos hablar, en el que Greg le pide a Rose que le tome en serio, porque aún le ve como algo distante, casi como un juego, por su incapacidad de entender qué significa la emoción humana. Esto es lo que siempre la alejó de entender algo fuera del sistema de las jerarquías. Por eso la rebelión es planteada como existente en un sesgo también, porque Rosa, aún muriendo para ser Rose, no fue suficiente para así deshacerse de los conceptos del planeta madre. Ella solo replicó las mismas formas, pero ahora a través de un movimiento en contra del sistema anterior. Y por ello, decide encarnar. Es la única forma de entender algo distinto, ser humano sin memorias ni lazos al pasado. Eso es lo que ella consideraba especial, pero por el hecho de no tener un significado en concreto. Solo así se obtendría aquella solución alternativa a los conflictos. ¿Pero por qué menciono todo esto? Pues porque en el episodio de La Burbuja no solamente se plantean dos premisas paralelas, con un conflicto que en el fondo es en realidad la identidad de Steven solapada con Rose, pero lo que es para mí más importante es la escena final, en donde es rescatado y Garnet le dice lo que por un tiempo creímos sería el mensaje de la serie. Esta escena está hecha de tal forma que exista en contradicción. Los eventos nos dicen una cosa, nos dicen que efectivamente Steven tendrá que hacer las cosas tal y como Rose, cosas que no son lo mejor para él, pero sí lo mejor para la Tierra, con tal de que todos sean ellos mismos. Pero ¿cuál es la forma en la que esto se ha ejemplificado? Pues con la muerte de Rosa, y en la gran narrativa la muerte de Rosa es precisamente una muestra de lo contrario, de la búsqueda de ser ella misma. Pero hay otra cuestión. Lo que en todos los episodios fue siempre una pequeña probadita del verdadero mensaje en la serie, acá por primera vez se completa. Pero ¿de qué trata esta canción? ¿Y por qué digo que expresa lo que la serie significa en realidad? Pues echémosle un vistazo. If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to love. Trata acerca de Rose, anhelando la capacidad que no tiene de poder amar realmente, así como admiraba a Greg, pero quizá no solo a él, sino en general a todo cuanto no entendía de la esencia del ser humano, cambiante y por ende lejano de un sentido mayor como el del planeta madre, sin deberes ni propósitos. La letra incluso dice: I always thought I might be bad, now I'm sure that it's true, 'cause I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at you go, I just adore you. I wish that I knew what makes you think I'm so special.
Plantearlo al mismo tiempo que el diálogo de Garnet y el supuesto aprendizaje que le da a Steven es ironía absoluta y al mismo tiempo una narrativa magistral, pues mientras sucede la escena en el fondo se escucha una canción que representa lo contrario, el deseo de Rose de no hacer lo que hace, de no ser de la forma en que actúa sino algo más, su búsqueda de ser sin la necesidad de hacer lo que ella no quería. Mientras Garnet pretende atar a Steven a una lección que la propia Rose sabía en el fondo no era lo correcto, el episodio finaliza y tras toda la canción cantando el anhelo de amar como tú, en los créditos se escucha tan solo esta estrofa. Love me like you. Amarme como tú. La respuesta de Garnet jamás lo fue, ni siquiera en este momento. Pero aún queda un tramazo que explicar sobre el arco de Steven y muchos otros arcos por hablar. Aunque ya he hablado de la base, ni siquiera estamos cerca todavía de chantaje emocional. Así que en lo tanto, espérenme, ténganme paciencia. Todo eso y más lo hablaré en la segunda parte. De momento, ¿por qué no? Van a checar la serie otra vez ya que estamos. A lo mejor también, tal como yo, notan algo diferente.